Creed en sus profetas. Domingo 13 de agosto 2023, Salmos 99. Reinado de Dios en Sión. El Señor reina, tiemblan los pueblos. Él tiene su trono entre los querubines, la tierra se estremece. El Señor es grande en Sión, es alto sobre todos los pueblos. Alaben su nombre grande y temible. Él es santo. Oh poderoso Rey que amas el derecho, tú has establecido la rectitud, tú ejerces en Jacob el derecho y la justicia. Exalten al Señor nuestro Dios, póstrense ante el estrado de sus pies porque Él es santo. Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes, Samuel estaba entre los que invocan su nombre. Invocaban al Señor y Él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, y ellos guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Oh Señor Dios nuestro, tú les respondías, tú les fuiste un Dios perdonador y castigador de sus malas obras. Exalten al Señor nuestro Dios, póstrense ante su santo monte, porque santo es el Señor nuestro Dios. El conflicto de los siglos, capítulo 24, el templo de Dios. El pasaje bíblico que más que ninguno había sido el fundamento y el pilar central de la fe adventista era la declaración: hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario, Daniel 8:14. Estas palabras habían sido familiares para todos los que creían en la próxima venida del Señor. La profecía que encerraban era repetida como santo y seña de su fe por miles de bocas. Todos sentían que sus esperanzas más gloriosas y más queridas dependían de los acontecimientos en ella predichos. Había quedado demostrado que aquellos días proféticos terminaban en el otoño de 1844. En común con el resto del mundo cristiano, los adventistas creían entonces que la tierra o alguna parte de ella era el santuario. Entendían que la purificación del santuario era la purificación de la tierra por medio del fuego del último y supremo día, y que ello se verificaría en el segundo advenimiento. De allí que concluyeran que Cristo volvería a la tierra en 1844. Pero el tiempo señalado había pasado y el Señor no había aparecido. Los creyentes sabían que la palabra de Dios no podía fallar. Su interpretación de la profecía debía estar pues errada. ¿Pero dónde estaba el error? Muchos cortaron sin más ni más el nudo de la dificultad, negando que los 2300 días terminasen en 1844. Este aserto no podía apoyarse con prueba alguna, a no ser con la de que Cristo no había venido en el momento en que se le esperaba. Alegábase que si los días proféticos hubiesen terminado en 1844, Cristo habría vuelto entonces para limpiar el santuario mediante la purificación de la tierra por fuego, y que como no había venido, los días no podían haber terminado. Aceptar estas conclusiones equivalía a renunciar a los cómputos anteriores de los periodos proféticos. Se había comprobado que los 2300 días principiaron cuando entró en vigor el decreto de Artajerjes, ordenando la restauración y edificación de Jerusalén en el otoño del año 457 a.C. Tomando esto como punto de partida, había perfecta armonía en la aplicación de todos los acontecimientos predichos en la explicación de ese periodo hallada en Daniel 9:25 al 27. 69 semanas o los 483 primeros años de los 2300 años debían alcanzar hasta el Mesías, el ungido, y el bautismo de Cristo y su unción por el Espíritu Santo en el año 27 de nuestra era cumplían exactamente la predicción. En medio de la 70ª semana, el Mesías había de ser muerto. 3 años y medio después de su bautismo, Cristo fue crucificado en la primavera del año 31. Las 70 semanas o 490 años les tocaban especialmente a los judíos. Al fin del periodo, la nación selló su rechazamiento de Cristo con la persecución de sus discípulos y los apóstoles se volvieron hacia los gentiles en el año 34 de nuestra era. Habiendo terminado entonces los 490 primeros años de los 2300, quedaban aún 1810 años. Contando desde el año 34, 1810 años llegan a 1844. Entonces había dicho el ángel: será purificado el santuario. Era indudable que todas las anteriores predicciones de la profecía se habían cumplido en el tiempo señalado. En ese cálculo todo era claro y armonioso, menos la circunstancia de que en 1844 no se veía acontecimiento alguno que correspondiese a la purificación del santuario.
Negar que los días terminaban en esa fecha equivalía a confundir todo el asunto y abandonar creencias fundadas en el cumplimiento indudable de las profecías. Pero Dios había dirigido a su pueblo en el gran movimiento adventista. Su poder y su gloria habían acompañado la obra y Él no permitiría que ésta terminase en la oscuridad y en un chasco, para que se la cubriese de oprobio como si fuese una mera excitación mórbida y producto del fanatismo. No iba a dejar su palabra envuelta en dudas e incertidumbres. Aunque muchos abandonaron sus primeros cálculos de los periodos proféticos y negaron la exactitud del movimiento basado en ellos, otros no estaban dispuestos a negar puntos de fe y de experiencia que estaban sostenidos por las Sagradas Escrituras y por el testimonio del Espíritu de Dios. Creían haber adoptado en sus estudios de las profecías sanos principios de interpretación y que era su deber atenerse firmemente a las verdades ya adquiridas y seguir en el mismo camino de la investigación bíblica. Orando con fervor, volvieron a considerar su situación y estudiaron las Santas Escrituras para descubrir su error. Como no encontraran ninguno en sus cálculos de los periodos proféticos, fueron inducidos a examinar más de cerca la cuestión del santuario. En sus investigaciones vieron que en las Santas Escrituras no hay prueba alguna en apoyo de la creencia general de que la tierra es el santuario, pero encontraron en la Biblia una explicación completa de la cuestión del santuario, su naturaleza, su situación y sus servicios, pues el testimonio de los escritores sagrados era tan claro y tan amplio que despejaba este asunto de toda duda. El apóstol Pablo dice en su epístola a los Hebreos: en verdad el primer pacto también tenía reglamentos del culto, y su santuario que lo era de este mundo, porque un tabernáculo fue preparado, el primero en que estaban el candelabro y la mesa y los panes de la proposición, el cual se llama el lugar santo, y después del segundo velo, el tabernáculo que se llama el lugar santísimo, que contenía el incensario de oro y el arca del pacto, cubierta toda en derredor de oro, en la cual estaba el vaso de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que floreció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que hacían sombra al propiciatorio. Hebreos 9, 1 al 5.